Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En el estudio bíblico de hoy vamos a estar discutiendo un tema muy importante y vamos a estar hablando acerca de la doctrina sistemática, la teología sistemática. Como muchos sabrán, la teología sistemática se estudia a nivel de seminario y a nivel de universidad teológica, y esta teología sistemática es bien importante que todos la entendamos, ya que en la doctrina de Dios, que es la primera parte de la doctrina y de la teología sistemática, existe un cuarto eslabón que se llama los nombres de Dios. Está la existencia de Dios, nuestro conocimiento de Dios, la relación entre el ser y los atributos de Dios y los nombres de Dios. Y están los atributos de Dios en general, pero hoy vamos a tocar acerca de los nombres de Dios. Y hablaremos acerca de su nombre, del significado de su nombre y cómo se identifica teológicamente el nombre de Dios. Y el tema de este estudio bíblico es tetragramatón. La palabra tetragramatón es una palabra hebrea que significa el nombre en español. En hebreo es Hashem. Hashem. Ochem Hameforash, el nombre especial. Es la palabra usada para referirse a la palabra de 4 letras. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo significa Yud Hei Bat Hei, que es el nombre de Dios usado en la Biblia hebrea. Sin embargo, ese nombre también en la Biblia es utilizado para definir realmente cuál es el verdadero nombre de Dios. Según el Pentateuco, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es Yod Hei Bat Hei. Nótese que el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, que se traduce al alfabeto occidental, al alfabeto moderno, como Yahvé. Pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Esa es la explicación de cómo se traduce la palabra del antiguo arameo hebreo al vocabulario moderno que usted y yo conocemos. Ahora, el tetragramatón consiste de 4 letras, y estas 4 letras son el nombre de Dios. Es el significado del nombre de Dios. Es el significado de Yahvé. Por eso que Yahvé es uno de los nombres con que se designa a Dios en la Biblia hebrea cristiana. Y se utiliza esto etimológicamente. La palabra proviene del tetragramatón hebreo. Y en este tipo de tetragramatón tenemos varios ejemplos en las escrituras de numerologías y figuras que están en la palabra de Dios plasmadas y que tienen un significado importante para nuestras vidas espirituales. Si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo número 1 de Ezequiel, versículo del 4 al 28, el profeta tuvo una visión. Esta visión es como se llama comúnmente la visión de los 4 seres vivientes y de las 4 ruedas. Él vio estos seres vivientes y solamente vio 4 seres vivientes. Estos seres vivientes tipifican y es un ejemplo de lo que es los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Estos mismos seres vivientes, 4 seres vivientes, los vemos nuevamente en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 al 9. Vemos que a estos 4 seres vivientes se les rinde una posición especial en el cielo porque ellos están adorando, alabando y están rindiendo honor, pleitesía, y están glorificando al Dios Todopoderoso. Ellos, junto a la corte celestial, junto a los ángeles y a todas las 24 ancianos y a todas las huestes celestiales que están allá en el paraíso, en el cielo, ellos están haciendo el trabajo de honrar a Dios y glorificarle, servirle, y le dan gloria y honra. Pero estos 4 seres vivientes que vio el profeta Ezequiel están también
aparte de los evangelios, aparte de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan han sido identificados como estos 4 seres vivientes en forma tipológica, vemos también que en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 31, habla también algo de este tetragramatón. Dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles, hablando de Jesús, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Dice de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo que vemos es la acción de la palabra, el poder de la palabra, y ese poder de la palabra, ese logos de la palabra, es Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento era Yahvé, era el Dios omnipotente, el Dios poderoso. La Biblia lo define como el yo soy, dice la Biblia, el yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, dime quién me envía, porque tengo que decirles a quién me está enviando. Dios le dijo a Moisés, dile que te envía el yo soy, es el que te está enviando. Moisés entendió que ese era una forma de identificar a Dios por ese nombre, el yo soy. El nombre de Dios es un pensamiento, oiga bien, el nombre de Dios es un pensamiento humano. Dios es incomprensible, es infinitamente superior a todo lo que es temporal. Los nombres han sido dados a los seres humanos para identificarlos y para darle una identificación. Sin embargo, la palabra es bien clara. Dios mismo le dijo a Moisés, dile que yo soy, el yo soy. En la Biblia hebrea, aramea, uno de los nombres de Dios es Él. Segundo, Elohim. Tercero, Elión, el más sencillo nombre por el que Dios se designa en el Antiguo Testamento. Es Él, que posiblemente se deriva del ugarítico Ul, ya que tenga el sentido de ser primero, o ser Señor, o de ser fuerte y poderoso. El nombre Elohim, que es en plural, es Eloa en singular, y probablemente se deriva de aquella misma raíz o de Jalá, con H al final, que significa ser herido de temor, y por tanto designa a Dios como el fuerte y poderoso, o como el que debe ser temido. El nombre en su forma singular casi nunca ocurre, salvo en poesía. La forma plural de Elohim se considera como intensiva y por lo mismo sirve para indicar plenitud de poder. El nombre Elión se deriva de Alá, que significa subir, ser elevado, y designa a Dios como el alto y glorioso. Ese nombre se encuentra especialmente en la poesía. Sin embargo, estos nombres no son nómina propia en el sentido escrito de la palabra, porque también se usan para los ídolos también. Estos nombres eran nombres que se utilizaban en una época donde los lenguajes eran bien contados. Los lenguajes que habían y los idiomas eran idiomas semíticos, arameos, fenicios, idiomas que eran tan ancestrales que no tenían consonantes, solamente tenían una derivación que podían ellos identificar a Dios mediante estas escrituras fenicias, estas escrituras ugaríticas de Él, yo soy Elohim. Para Dios, en su contexto original, en su propia persona, Él no quiso decirle a Moisés, yo tengo nombre. Él le dijo a Moisés, dile que el yo soy te envió. Él podía decir, dile que te envió, un ejemplo, Luis, o que te envió el rey Jaime, o que te envió el rey Salomón, o etcétera, etcétera. Él simplemente dijo, dile que el yo soy te envía. Sin embargo, en las escrituras, en la Biblia, los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, le designaron al nombre de Dios unas variantes y le designaron otros nombres que tienen su significado también. Por ejemplo, el nombre Adonai, que significa, el significado de este nombre se relaciona con el de los anteriores, se deriva bien de Dun, se pronuncia Din, o de Adán, siendo en ambos casos su significado juzgar, gobernar, y por eso sirve para designar a Dios el Todopoderoso Regente.
a quien están sujetas todas las cosas y ante quien el hombre se relaciona como siervo. En los tiempos primitivos, en los tiempos ancestrales, este era el nombre con el que el pueblo de Israel se dirigía a Dios. Posteriormente lo sustituyó en mucho el nombre Yahvé o Yahweh. Por eso ustedes ven iglesias israelitas, iglesias hebreas que utilizan el nombre de Yahweh. Son yahweístas. El nombre Yahweh o el yahweísmo viene de la palabra original Yahvé. La palabra original Yahvé, esa pronunciación, viene de la palabra hebrea Yod Hei Bat Hei. Y ese Yod Hei Bat Hei, que son 4 letras, se traduce al alfabeto occidental moderno como Yahvé. Todos los nombres hasta aquí mencionados describen a Dios como el alto y sublime, el Dios trascendente. Los nombres que siguen a continuación, que se los voy a explicar allá mismo, indican el hecho de que este ser sublime condescendiente a entrar en relaciones con sus criaturas. O sea, él es condescendiente a tener relación con el hombre. Otra palabra, otro nombre, el Shaddai. El Shaddai se deriva de Shaddad, que significa ser poderoso, y sirve para indicar a Dios el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. Otros, sin embargo, lo hacen derivar de Chad, que significa Señor. En un punto muy importante difiere de Elohim, el Dios de la creación y de la naturaleza. En este nombre vemos a Dios sujetando todos los poderes de la naturaleza y subordinándolos al programa de la gracia divina. Aunque insiste en la grandeza de Dios, no lo presenta como al que debe verse con temor y terror, sino como al que es fuente de bendición y consuelo. Este es el nombre con que Dios apareció a Abraham, el padre de los creyentes. Otro nombre, el nombre Yahweh, y Yahweh Techebatot. Este nombre Yahweh es el que especialmente fue desplazando poco a poco a los otros primeros nombres, pues en este Dios se reveló como el Dios de gracia. Siempre se ha considerado que este es el más sagrado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable. Los judíos tenían temor, oiga bien, los judíos tienen aún temor supersticioso de utilizar el nombre de Dios, ya que leían en Levítico 24:16 como sigue: y el que pronunciara el nombre Yahweh irremisiblemente ha de morir. Eso es una interpretación que ellos le dan a esta escritura. De consiguiente, al leer la Santa Escritura, sustituían este nombre por Adonai o por Elohim. Y los masoretas, que fueron los que tradujeron de los originales arameos y hebreos, tradujeron la Septuaginta, tradujeron el nombre de Dios por Adonai o Elohim. Aunque dejaban intactas las consonantes, le asignaban las vocales de estos nombres y más frecuentemente las de Adonai. La verdadera derivación de su nombre, su pronunciación original y su significado están más o menos perdidos en la oscuridad. Pero es por la interpretación que los hebreos, los judíos, le dan a Levíticos 24:16. La fuerza del pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, nos permite creer que el nombre, con toda probabilidad, se deriva de una forma arcaica de aquel verbo, es decir, Hawak. Hawak, hasta donde tiene que ver con la forma, puede considerarse como la tercera persona del imperfecto Kal o Hifil. Sin embargo, la semejanza es mayor con la primera. El significado está explicado en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que se interpreta, en otras palabras, yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Con esta interpretación, el nombre apunta a la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, los nombres de Dios con que se designa, se identifica a Dios son estos. En el Antiguo Testamento se utilizaban estos nombres. Se utiliza el nombre de el ángel de Jehová. Se utiliza el nombre de Curios, Pater. Hay muchas definiciones y nombres que identifican a Dios, pero estos son los más importantes, amados hermanos. Hay que entender que el nombre de Dios
es un nombre que desde el tiempo original en que existió la escritura y que la palabra fue transcrita y fue traducida al lenguaje y fue traducida a la escritura, se tuvo que utilizar este tipo de tetragramatón para identificar su nombre y para que pudiera haber una pronunciación correcta de ese nombre sin faltarle a la palabra de Levíticos, para que los israelitas, los judíos, pudieran pronunciar al menos un tipo de nombre hacia Dios. Por eso es que el tetragramatrón establece estos nombres y el tetragramatrón establece también que Dios, aparte de su inmutabilidad, es un Dios poderoso y es un Dios bueno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te dejo con este estudio bíblico, esperando que puedas aprender de la palabra del Señor cada día y que puedas estudiar esto en tu casa con detenimiento, y cualquier comentario lo puedes referir aquí por la parte de comentarios en este tu canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.